Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Café con Mel. El día de hoy está una amiga muy querida, ya de varios años, ¿y qué creen? No es de aquí, es argentina. Ella es Marce Díaz. Muchas gracias, Gracias. amiga. No, al contrario. Muchas gracias por darme este espacio, por darme esta entrevista, Claro que que sí. quiero que más personas te conozcan, porque hay tantas cosas que Dios ha hecho en tu vida y que tú has servido al Señor, que creo que va a ser de impacto para todos los que te están viendo. ¿Qué te parece si te introduces? ¿Quién eres? ¿De dónde? Bueno, ya dije de dónde viene, pero cuéntanos en sí todo tu trasfondo. Pues a ver, échale, Ay, échale. bueno, primero que nada, gracias. Gracias a ti por esta invitación, por esta oportunidad. Estoy muy feliz y nerviosa. Parte del Pero, show. pero sí, como dijiste, bueno, mi nombre es Marcela Díaz, soy de Argentina, nací en la provincia de Buenos Aires, nosotros le decimos provincias, no es un estado, es una provincia, de una pequeña ciudad llamada Tandil, Mira, que tiene un significado interesante, significa piedra que late, mi ciudad. ándale, qué Ajá, y bonito. pues toda mi familia es de ahí. Y crecí en unas familias, mi papá, mi mamá y 5 hermanos, 4 varones y yo, así que pues Eres fui la la única, princesa. la princesa de la casa. Pero yo digo siempre que no, porque al final, pues criarte con 4 varones significa esto, ¿no? Que vas a jugar al fútbol, bueno, de tradición familiar de arqueros en la familia, siempre lo he contado y pues ahí andaba yo entrándole a A todo todo. esto, ¿no? Por eso, de ahí te Ajá. gusta el fútbol. Sí, sí, me gusta mucho, sigo, sí. Sí. En un barrio muy precioso, de esos que todo el mundo, pues andábamos todos en grupo Ay, qué padre. y muy hermoso. Así que nuestra familia, sí, mi mamá era católica, creía en la religión oficial y todo eso, pero nosotros no conocíamos ninguna iglesia, Mm, solo a partir de los 14 años. Fíjate que primero llegó mi hermano mayor a la iglesia, wow. luego llegué yo y fueron llegando mis hermanos y por último nuestros padres. Ay, Así fue como mira. nosotros llegamos El a la evangelio iglesia. entró entonces por Ajá. los niños, por ustedes, Ajá, pues, por ¿no? Como, nosotros. A través de amigos también, porque, bueno, mi hermano llegó el mayor llegó por otro lado, otra persona que lo invitó, pero mi amiga que vivía enfrente de mi casa, que éramos vecinas de toda la vida, pues así de la primaria, la secundaria, el sí, jardín de infantes, primaria, secundaria. sí. Ellos oraban por nosotros, por toda nuestra familia, Wow, qué hermoso. y hasta que una tía de ella, Pina, que se llama Pina la señora, venía de Ujú. Buenos Aires, la visitaba, había hablado con la mamá de mi amiga, la mamá de mi amiga se había conocido al Señor Ujú. y estaban orando por toda nuestra familia. Guau. Y fue una frase, yo siempre digo que a veces, ¿cómo nos tenemos que poner en las manos del Señor para que el Señor nos use de formas tan sencillas? Porque esta señora simplemente dijo una frase. Ellos me venían invitando y yo decía que no, que eran todos unos locos, que yo no iba a ir a eso, que mi amiga salte de ahí porque es peligroso. Y pues esa tía la visitó ese fin de semana y fíjate que estábamos todos platicando y ella dice, mira, dice, le estoy invitando a Marcela, pero Marcela no quiere ir. Y ella solo me levantó así la mirada, me miró y me dijo, Marce, tienes que ir a la iglesia. Fue lo único que dijo. Y esa frase a mí me entró en el corazón y yo dije, Guau. pues ¿por qué no voy a ir? Y fue como un reto para mí, ¿no? Como Sí, un desafío, ¿no? sí. Sí, tienes que ir y yo acá con el orgullo, no, es que sí yo voy a ir, como que yo voy. Argentina al Y fin. me salió acá Lo argentina, yo amiga. sí voy a ir. Sí, sí, sí. Y pues sí, mi amiga de ahí se agarró y dice, claro, sí, el sábado, pues vamos. Fíjate que yo no sabía que mi hermano tenía un mes yendo a la iglesia. Él tenía Guau. 16 años, yo tenía 14. A nosotros no nos dejaban salir, pues así en las noches ni nada, pero él estaba yendo los sábados a la reunión de jóvenes. Entonces yo llego con mi amiga no había dicho nada, llego a la iglesia y me encuentro a mi hermano. ¿Qué haces tú aquí? Ándale. Ah, pues estamos orando por ti. Bueno, Reencuentro de pues esa hermanos misma ahí. noche, así que yo siempre cuento esto porque es muy chistoso. Mi amiga me decía, mi tía me dijo que si nosotros no le entregamos la vida a Jesús, nos vamos a ir al infierno. Ándale. Así que hay que Así. entregar la vida a Jesús. Así que mañana vente a la reunión. Fuimos el domingo en la mañana a la reunión, termina la reunión, rapidito, ¿no? Y me acuerdo que terminar la reunión me dice, vamos a entregarle el corazón a Jesús. Hay que entregárselo, sí, buscamos a alguien. Pues así, imagínate, dos niñas de 14 años Ay, buscando a alguien en la iglesia para convertirse. Entonces, yo me acuerdo siempre, en ese momento yo estaba bien, ya soy chaparrita, pero en ese momento estaba más más petiza, decimos chiquita, en más Argentina, petit. más pequeña. Y era un hombre alto, así un muchacho alto. Y me acuerdo que nos miró así como diciendo, y recuerdo mirar sus ojos bien grandotes, ¿no? Como le dijimos, queremos entregarle el corazón a Jesús. Ah, Yo el pendiente era, guau. yo no me quiero ir al infierno, o sea, porque Sí, sí, ya había sí. escuchado muchas cosas, ¿no? Y fuimos, total, que nos llevaron rápido. Recuerdo la reacción de ellos, esta cosa de la iglesia de accionar muy rápido. Ujú. Nos llevaron a un cuartito, nos explicaron con la Biblia. La persona que nos llevó a Jesús, todavía, esto es una de mis mentoras o gente que ha Guau, qué estado siempre cerca, hermoso. sabiendo dónde estoy orando por mí, todo eso. Desde ese inicio explicó todos los versículos, hicimos la oración. Y yo recuerdo no haber sentido así algo emocional fuerte, pero sí sentir algo diferente. Mm, Yo salí de la salita y le dije a mi amiga, ujú, digo, me siento diferente. Y pues ahí fuimos a conocer a los pastores y todo. Y ujú, yo con el tiempo fui entendiendo de a poquito, ¿no? De qué se trataba todo esto de caminar con ujú. Jesús. Rápidamente teníamos una reunión de discipulado, Ándale. nos empezaron a discipular y ahí, pues mi papá el primer tiempo no me dejaba ir a la iglesia. Entonces Sí. él siempre tuvo esa cuestión de que él quería saber dónde yo estaba y a Ujú, pesar de que sí. iba con mi hermano,
no me dejaba. Entonces yo, ni que fuera iglesia perseguida, pues yo a mi papá le decía, me voy a jugar a lo de Ceci, o sea, lo de la Biblia, y me iba al discipulado, pero estuve discipulada como 6 meses en oculto, digamos, en Mira, secreto, sí. wow, Hasta que ok. mi papá me dejó ya las reuniones de jóvenes. Entonces, era una iglesia muy activa, de unos preciosos pastores que bueno, mi pastor ya partió con el Señor, Sí, su esposa vive aún, Teófilo y Etelvina Espiga. Son personas que marcaron mi vida me completamente y imagino. muchas personas de la iglesia que puedo decirte, gente que me ha discipulado. Una de las que nos discipulaba terminó siendo mi cuñado, o sea, Ah, una de mis mira. mejores amigas y la persona Sí, a qué la que uno padre. siempre tiene alguien a quien rendir. Sí, Bueno, sí, cuentas, claro. ellos. Y mi familia, poco a poco en el camino, fueron como encontrando también personas cristianas. Entonces yo digo que yo no tuve hermanas en lo Físico, natural, ajá. pero mis cuñadas son, Son son mis como tus hermanos. hermanas. Ahí estamos igual. Es, Estamos exactamente es igual. muy precioso eso. Sí, es padrísimo. Ajá. Cuéntanos cómo fue tu infancia, para que te conozcan, Sí, cómo era Marcela, jugaba fútbol ahí en la calle, tremenda. me imagino, ¿no? Porque sé que te gusta el fútbol. Entonces, a ver, cuéntanos, ¿cómo te Sí, describirías tú? así. Pues al principio, fíjate que yo estaba tranquila. Ujú. Mi mamá decía que yo era muy dulce y no sé qué, pero yo sí recuerdo que era como muy aprensiva, así, si me enojaba rápido, o era Ándale. muy, así como orgullosa, así como, la Sí. Ceci siempre me decía, Sí. Marcita, bien orgullosa, yo, no, porque como que era así, pero de verdad disfrutaba mucho de las amistades, crecimos, ya te digo, en un barrio muy de amigos, Sí, entonces muy andábamos, tranquila. sí, las chicas, que decimos acá, las chicas nos juntábamos, los hombres o los niños, y había como un lugar donde jugaban al fútbol, o sea, y en mi casa sí era como un ambiente familiar. Fíjate, en toda la infancia mi papá tenía trabajo, mi mamá era enfermera, era una persona, bueno, es para un capítulo la vida de mi mamá, una persona de mucho ejemplo, de servicio, de Mm, amor. Mi papá era una persona muy amiguera. O sea, ujú, entonces en mi casa mi papá era muy chistoso. Yo creo que mis hermanos sacamos un poco la beta de mi papá. Bueno, mi mamá ni se diga, mi mamá ujú. hasta el último día de su vida andaba riéndose. Sí. Entonces, sí estuvieron muy tranquilos, yo diría que la primera etapa como hasta mis 13, 14 años. Ok. 4 hermanos, luego ya a partir de los 15 nació mi último hermano, somos 5, Ujú, pero el primer bloque como que estábamos muy compactos, como una familia normal, entre ujú, comillas, había trabajo, no pasamos necesidades, lo normal, o sea, no era una familia ni pobre ni clase alta, clase media normal, ujú. pero yo recuerdo pues tener una temporada donde tu papá es tu papá, tu mamá, o sea, Sí. tus hermanos, y la cosa está de la pelea de los hermanos y todo esto, Sí, ¿no? lo normal. En el último tiempo, pues ya hubo una crisis, siempre hubo crisis económica en los países latinoamericanos, ¿no? En Argentina llegó una gran crisis, mi papá queda sin trabajo, él entra como en una etapa como más difícil, Sí. más quizás ahora se Desesperada. le llamaría de depresión, pero sí Ok. entonces él cambió mucho, Ok. y al cambiar, esas cosas empezaron como un tiempo difícil económico en mi casa, muy pesado, más, El más ambiente difícil, familiar más difícil de difícil. sobrellevar. Entonces, Sí. en esa temporada fue que ya yo me convierto a Jesús en la temporada, justo nos convertimos en la temporada que las cosas en casa se iban a poner más difíciles, que Wow. iba a ser distinto a lo que A lo que habían vivido. llegó mi hermano más pequeño y era como nosotros teníamos como un muñequito, yo siempre digo, Sí. lo andábamos con él para todos lados. Entonces todo el ambiente familiar cambió, mi mamá regresó a trabajar y la dinámica familiar cambió. Oh, ya veo. Entonces las necesidades comenzaron a aparecer. Gracias a Dios teníamos casa propia, no teníamos que rentar ni nada de eso, pero sí la dificultad económica empezó como a presionar y como en todo, Sí. obviamente el ambiente empezó a cambiar, ¿no? Sí, a ponerse más tenso. Ya cuando uno crece y se da cuenta, y eres adulto y todo, te das cuenta todo el esfuerzo que ellos hicieron, cómo Sí. honras a tus padres, pero en el momento que uno es adolescente o algo, yo No no lo entendía entiendes, ¿no? muchas cosas y pues sí me enfrentaba a mi papá porque traía el carácter como él, pues entonces sí yo, de hecho era su princesa, y entonces ya no fui más su Ya princesa, después yo ya decía, no, no. había un demonio en casa, o sea, entonces para mí la iglesia en ese tiempo fue como mi Tu bálsamo, casa, era mi cielo, tu era todo. refugio. Entonces, Wow. Dios captó mi corazón de forma tan fuerte, porque yo sí tenía una figura paterna bien fuerte, fíjate que fui muy sana en mi corazón En esa hasta área. esa edad, pero en mi adolescencia, pues yo como que, pues parecía Parecía que no que no, tuvieras, no, que no no, hubieras no, que tenido. no tuviera, pero no porque él no, sino porque él no pudo con su vida en ese tiempo, o sea, uno ya Mm, Como que estaba presente pero ausente en ajá, esa en etapa, esa etapa porque él estaba, lo que estaba lidiando con sus viviendo, propios ajá, asuntos, ¿no? entonces, Económicos, familiares. exacto. Entonces, pero en esa etapa la que yo rescato, que yo te diría, pues, fue como un antes y un después muy Ujú, fuerte, ujú, pero Dios entró en nuestra vida en ese tiempo. Y fue fácil para mí aferrarme con todo mi corazón al Señor. ujú. Y era un lugar de crecimiento, pero exponencial. O sea, era una iglesia mucho de la búsqueda de la presencia del Señor, Oh, wow. de Y, la, y de Argentina la siempre se ha adoración. caracterizado Sí, por buscar a sí, Dios. O sea, sí, hay grandes predicadores, grandes sí, hijos de Dios, siervos de sí, Dios, que han impactado a las naciones. sí, Entonces, la sí, presencia de Dios siempre ha sido como que una prioridad sí. para Sí, Argentina, sí, sí, es, ¿no? es una, es una tierra de avivamiento. Nuestra Ujú, iglesia ujú. Así es, de era una avivamiento. iglesia que
que sabía de los moveres de Dios. Era una Wow. iglesia de la búsqueda. Eran campamentos, recuerdo, bueno, en varios lugares, o sea, puedo nombrarte muchos espacios o muchos momentos Que Dios te marcó, ¿no? que Dios marcó mi vida con su Wow. presencia. Que yo entendí la importancia del temor de Dios, el temor de Dios en el sentido de la reverencia, pero no esta cosa religiosa del No, miedo, no, 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 no. sino ¿Por quién es de Él? que tú entiendes. Y nos Ujú. enseñaban tanto sobre el propósito de Dios, sobre encauzar tu vida en sus caminos, sobre encontrar tu llamado, sobre guardarte para el Señor. Y Wow. entonces, lo que quizás no escuchaba normalmente en el barrio y todo eso, porque te digo que era un barrio de gente trabajadora, de buenas costumbres. Sí, No, tranquilo. no crecimos en un lugar así Difícil, distorsionado. feo. Pasaban cosas como Vándalos. en toda ciudad, a ver, como en todo Claro. barrio, y hubo chamacos de nuestro barrio pues que agarraron cualquier rumbo, ¿no? Pero no estaba yo en un ambiente muy Tóxico. pesado o tóxico. Entonces, toda esa temporada formó mucho mi vida y hubo gente de cerca, Wow. buenas amistades, o sea, Mm. gente que nos rodeó, gente que nos cuidaba. Y recuerdo, yo siempre digo esto y lo digo a los jóvenes. Nosotros terminábamos la reunión de jóvenes y venía uno de los jóvenes, los líderes o lo que fuera, y nos decía, ¿cómo está tu vida con Dios? Ándale. Así, Te o sea, confrontaba. ¿cómo estás con el Señor? Así, de un solo. Y tú, pues bien, ¿estás seguro? ¿Cómo estás con el Sí. Señor? Así como que, o sea, Híjole. te agarraban así en la esquinita y ándele, pues así Ándale. tenías que Sí, estar sí, aquí sí. como, pero sentía yo mucha libertad, disfruté Mm. mucho los campamentos, crecí realmente en mi adolescencia y juventud con una conciencia del servicio a Dios y veía a mis hermanos crecer, veía a mi familia con el tiempo ser transformada, Ujú. transformar el corazón de mi papá, transformar el ambiente en casa, o sea, muchas cosas comenzaron a tomar sentido para mí. Sí. Uno también se calma, ¿no? Uno Claro, va calma el ímpetu, madurando. vas Vas madurando, madurando. la vida te va enseñando cosas Sí, y el Señor bájale. también te va cacheteando y te va La corrigiendo. palabra de Dios te va diciendo cómo es la cosa, o sea, cómo es la vida, Ujú. ¿no? Y yo no puedo decir, qué niña perfecta, qué hija perfecta, pero sí entendí que tenemos que seguir los principios bíblicos, los principios del Señor, y se nos enseñaba mucho sobre eso. Y yo agradezco tanto a la casa que me formó, a la iglesia de donde salimos, a la que siempre, bueno, amo regresar o estar, porque Ujú. ahí, bueno, están Claro. todos nuestros Siempre va a ser tu amigos, casa. siempre, Sí. todos Oye, nuestros Marce. amigos. Ujú. Mm. Ay, me agarré en el café. Está bueno. Algo que tú recuerdes que quizá en tu infancia o en adolescencia Ujú, marcó tu vida para, vamos a ponerlo así, difícil. ujú. Pues esa etapa que te digo, ¿Esa etapa sí, sería? esta etapa quizás del cambio de esa figura paterna que yo tenía tan fuerte a alguien que quedó como vulnerable. Mm. ¿Sabes? Como esa Sí, visión. sí, Tú sí, tienes sí. un papá que es perfecto, que juega Fuerte. contigo, que está ahí, de repente está vulnerable. Tú Sí. ves que está vulnerable. Entonces tú tienes que enfrentar eso. Y esa imagen para mí fue difícil. Entenderlo fue difícil. Entenderlo, procesarlo, vivirlo y calmarme. Ujú. Porque sí, obviamente me enfrenté ante esa imagen que no era la que yo miraba. No, No, pues no, ahora claro. lo puedo analizar, ¿no? Sí, Porque sí, Dios sí. trae luz y sabe Sí, sí, sí. cómo trabajar con nosotros. Sí. Yo puedo decirte que esa fue la imagen, pero también puedo decirte que yo miraba otras familias en la iglesia. Yo Mm. siempre lo miro a esto, ¿no? Mujeres que seguían la palabra de Dios, hombres, familias saludables. Y eso para mí fue el reflejo y el refugio, decir, no, sí se puede, esto sí Ujú. se puede. Porque tampoco es que decir, mi papá era re malo, que no, No, tuvo no, una no, no, no. temporada Como complicada, cualquier otro padre, difícil. ¿no? Que a veces, por ejemplo, Ajá. en la maternidad a veces pasamos situaciones Ujú. emocionales difíciles y pues que nuestro estado de ánimo cambia, ¿sí me Sí. explico? Entonces, no, esto no quiere decir que tu padre o nosotros Ujú. como mujeres, que a veces Ujú. cuando estamos embarazadas somos malas madres. Ujú. No, sino que exactamente, somos... se abre como que esa ventana, ¿no? De vulnerabilidad Exacto, que todos podemos pasar, ¿no? exacto. Y más cuando estás acostumbrado a tener cierto estatus o cierto ritmo de vida y que de repente ya no lo tienes, o sea, fue difícil, me Sí. imagino que para tu papá, Sí, ¿sí sí, me sí, explico? difícil de atravesar, pero mira, vimos la mano del Señor y creo que esto, en cuanto a la comunidad, ¿no? Qué Ujú, importante es la comunidad que te abriga, ¿no? ujú. La comunidad donde te Sí, de la congregas, donde iglesia, estás, sí. que puedes ver buenos ejemplos. Sí veía buenos ejemplos en el barrio, fíjate, sí tuvimos familias que nos rodeaban y son buenos ejemplos. Qué bueno. Pero estos ejemplos también que encuentras en la iglesia y en mi familia, yo tenía un tío, una familia, la hermana de mi mamá casada con un, Ujú. y esa familia también, mis primas, fue otro refugio para mí también. Wow. Entonces, vas viendo figuras que van como formándote y Inspirándote. como inspirándote. Sí. Ajá, Oye, Marce, y así por es. ejemplo, cuando, volviendo al punto de cuando tuviste tu encuentro con el Señor y que Ujú. van con este joven, ¿no? Tú, ¿cuál fue? De ahí empieza ese discipulado y todo, pero en el momento que tú haces la oración de fe, fue más por el miedo que nos Sí, llegaron a inyectar. sí, 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 en el momento. Pues porque yo creo que eran como más tradicionales, ¿no? Las cosas. Sí, Y ¿no? uno porque venía de otro trasfondo también. Claro. Entonces, pues es normal que lo sientas. Y sí, 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 ese momento fue así como muy de alivio, ¿sabes? Sí, Pero luego vas entendiendo que, sí, luego vas entendiendo que ese Dios siempre caminó contigo, que ese Dios siempre sí, estuvo siempre interesado en tu estaba. vida, siempre estuvo ahí y quería transformar mi vida. Porque Ujú. él miraba lo que se venía, yo no lo miraba. Exactamente. Yo no lo miraba. Yo no.
no podría pensar yo de esa etapa, imaginarme lo que Dios tenía preparado para mí, ¿no? Y La por verdad ejemplo, que no. tocando el punto de tu llamado, ¿no? Mm, O sea, conoces al Señor, estás en discipulado, ujú. estás creciendo espiritualmente. ¿Cómo llega ese llamado de sentir esa pasión por las misiones? Porque Ujú. nuestra amiga, cuéntanos tú, Cuéntame tú. mejor. Sí, porque yo lo puedo Bueno, contar, pero mejor tú cuéntanos. pues fíjate que donde estábamos, la iglesia donde Ujú. estábamos, y la ciudad en general, era una ciudad que fíjate que visitaban muchos misioneros. Wow, ok. Son varias organizaciones internacionales como JUCUM, que es Jóvenes con una Misión, Ujú. OM, Operación Movilización, y misioneros que, pues de campo, gente que visitaba las ciudades y ya sabes, van por las iglesias contando sus proyectos. Entonces nuestra iglesia recibía misioneros, era una iglesia, de hecho nuestro Mm. pastor era de descendencia ucraniana-polaca, Oh, ok. entonces la comunidad era como una comunidad un poco internacional, ¿no? Sí, sí, sí. Y Argentina, Multicultural, ¿no? sí, y Argentina tiene De pues todo, italianos, por de ejemplo, todo. enfrente de mi casa pues había familias italianas, o sea, era algo muy normal crearte Sí. con ese entorno. Y fíjate que yo de Más que con pequeña, nosotros los mexicanos. sí, entonces Ujú. a mi mamá le decía, yo un día voy a ir de Argentina. Tenía Ándale. pláticas así con mi mamá, yo miraba ¿Ya cosas. conocías de Dios o no conocías de Sí, Dios? desde la iglesia católica, por Sí, ejemplo, ya una de las cosas que me había llamado mucho la atención, que era como Dios estaba trabajando en mí, es que uno de los sacerdotes de la parroquia a la que yo asistía sí. era de España. Ándale. Y resulta que se me hacía muy raro que alguien de otro país hubiera venido a hablar de Jesús o de Dios a una Ujú. comunidad. Entonces yo traía esa idea, yo también voy a ir un día a esos lugares. Y yo le decía a mi mamá, yo Guau. un día me voy a ir. Y pues no sabía yo cómo venía esto. Conozco más al Señor, me Sí, involucro más y empiezo a escuchar que pues que venía gente de otros países. sí. Entonces yo de repente tenía una misionera, me acuerdo que era de Puerto Rico, me había escrito en mi Biblia, Dios te bendiga en tu andar con Dios. Y yo miraba esa Biblia y para mí, alguien de otro país Sí, sí, me sí. había firmado la Biblia. Entonces teníamos palpable gente que venía de Brasil, o sea, teníamos gente muy cerca que nos rodeaba. Y la iglesia apoyaba misioneros en México, en Rumania, en distintos lugares del mundo. Entonces Guau. era una iglesia de una comunidad con una conciencia de alcanzar el mundo Ujú, y eso para mí se empezó a hacer como más fuerte. ujú. Después uno de mis hermanos, el mayor, comenzó también a involucrarse más. Él se fue a entrenar a Brasil, regresó y él y su familia fueron los primeros misioneros enviados a África de la iglesia. O Guau, sea, ya okey. había misioneros que habían sido enviados al resto del país Ujú, y la iglesia se movilizaba, ujú. evangelizábamos mucho, salíamos a discipular. No sé, inventamos lo que sea para estar compartiendo la palabra del Sí, Señor. sí, sí. Luego se hicieron viajes hacia el norte, hacia el sur. Entonces, en todo ese movimiento que había, que no era que yo inventé las cosas, sino que llega a una comunidad donde eso era muy palpable. Era muy normal, ¿no? Y Era otro ministerio fuerte, como fuerte, quizá el de la alabanza, el de sí, los niños, sí, 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 jóvenes, sí, sí, pero quiero hacer una pausa, ¿no? O sí. sea, eh, qué tan importante lo que estás diciendo, ¿no? Ujú, Yo crecí en una iglesia, así ujú, como tú lo mencionas, o sea, cuando yo asisto a Centro Evangelístico Nueva Jerusalén, está este departamento de ujú, misiones. sí, O sea, y al igual, participé, mis pastores, que Cuba, que esto, que lo otro. Entonces, para la iglesia es muy normal el recibir misioneros o el mandar misioneros, porque esa exacto. es parte de tu cultura, ¿no? Y algo que mi esposo y yo hemos platicado, como pastores que fuimos de una iglesia, no fomentamos casi misiones. Ujú, ¿Sí me explico? Y es algo que lo voy a decir así abiertamente, nos arrepentimos. ¿Sí me mm, explico? Porque ahorita lo vemos en su magnitud y que Dios nos ha permitido pues ir a la Sierra Tarahumara o de ir a Israel. ¿Sí me explico? Entonces te das cuenta la importancia de las misiones. claro, ¿Sí me explico? No solamente en Jerusalén, sino en Samaria, en Judea, hasta los confines de la tierra, ¿no? exacto, Como dicen Hechos 1:8. exacto. Entonces, pero qué tan importante es que la iglesia misma Ujú, lo emprenda, lo empuje, ¿no? ujú. Y eso fue Sí, tu caso, que de sí, sí, ahí sí, sí. se empezó a encender el fuego por Y, misiones, ¿no? Aparte de que tú ya mirabas desde antes, ¿no? sí, y yo cuento siempre pues sí, yo era una adolescente, una joven normal, o sea, estudié en la universidad, educación, me formé porque sabía que en las naciones iba a ser importante una profesión, Wow. o sea, y me fui ¿Ejerciste tu entrenando en profesión ese. algún día? Sí, en Argentina sí. Sí, 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 un tiempo hasta que me fui y en Portugal también, porque podíamos estar sí. haciendo distintas tareas también. Luego ya no me dediqué tanto a los niños pequeños, estuve más trabajando con adolescentes y jóvenes, Ay, mira, ok. pero sí, sí, sí. Y Qué padre. entonces esto fue como de a poco llevándome a involucrarme y a saber que eso no era solo como algo que hacíamos en comunidad, Ujú, como todos, porque el que no oraba daba y el que no ujú. sostenía iba o ibas a algún entrenamiento Sí, o algo y sí. no sabías, lo vas haciendo y no sabes si realmente es para ti. Ujú. Pero yo sentía muy fuerte en mi corazón que esto iba a trascender las fronteras, Wow. que iba a ser algo fuerte, que no, yo no sabía cómo, ¿no? Ujú. Ya cuando mi familia, mi hermano sale y luego ellos ¿Se bueno, es una larga establecen allá? historia, se establecen en otro lugar, ellos me invitan a ir para allá, a tener una Mm, experiencia misionera. Y yo siempre había querido pisar España, lo traía en mi corazón, en tu ADN. quería pisar la tierra. Y entonces me dicen, mira, no estamos en España, estamos en Portugal, para A que la un tienes ladito. fresquecito, vente, vente.
Y fue mi primera salida, ¿no? Yo ya tenía mis 29 años y fue mi primera salida, que estuve 9 meses en Portugal, en un idioma nuevo, y fue todo una aventura Sí, me y toda una adaptación. imagino. Bueno, y las cosas maravillosas que viví, que aprendí, y cómo el Señor me formó en esa etapa de mi vida, ¿no? Pues ellos nunca soltaron África, entonces iban y venían, mi hermano continuamente, la iglesia siendo parte, o sea, esto era una cosa que, pues, yo te diría que fue como natural, entre comillas, pero sí fue algo que Dios había preparado para mi vida, que fue usando, utilizando personas Ujú, que me claro, abrieron el camino. claro. O sea, esto me encanta, una vez alguien dijo, y es verdad, la obediencia de otras personas te permite a ti atravesar por puertas Que a ti no te que otros han costaron, abierto. que a ti no te costaron, Entonces, lágrimas, sí, entonces, tareas, tú sí. permaneces fiel en el Señor, ¿no? Wow, Porque te qué hermoso. preguntan, yo con mis amigas, con las adolescentes, que éramos, sí mirábamos a los muchachos, claro que sí, no, a ver, porque siempre nos queríamos casar. Ahorita vamos a obviamente. tocar ese punto, ahorita, no se me desesperen. Pero, pues nosotras, la neta, la neta dicen aquí, nosotras no mirábamos mapas. O sea, mirábamos mapas del mundo. O sea, es una realidad. Nosotros Wow. mirábamos mapas del mundo. ¿Y dónde? No, yo quiero ir acá, yo quiero ir acá. Pues andan todas por algún lado. O sea, yo terminé en cualquier lado. O sea, Sí, casada con un sí, extranjero. O sea, sí, con un mexicano. Porque Dios tenía planes para Sí. nosotras. Y no lo digo de una forma religiosa, sino que era algo muy, muy palpable, ¿no? Y siempre lo digo, el estar involucrado en la iglesia local, el pertenecer a tu iglesia local, el servir en tu iglesia local, a tu ciudad, luego a tu país. O sea, traer esa Wow, conciencia qué hermoso. de lo que importa. Porque tú no vas a hacer en donde quiera que Dios te envíe en otro país algo que tú no aprendiste. No hiciste aquí. Porque lo que vas a hacer es discípulos. O sea, el Exactamente. llamado es a hacer discípulos. Ujú, El llamado es al perdido. ujú. Ese es tu llamado. Y tu África está a la vuelta de la esquina, en donde estés Sí, trabajando, sí, 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 con, sí, en tu con colegio, intencionalidad, en donde claro. estás. Cuando tú lo aprendes eso así arraigado, pero Ujú, tú sabes ujú, que esto, entre comillas, lo digo con mucho respeto, no te alcanza, tienes ujú, hay algo más que sabes que tiene que hacer, no sabes cómo hacerlo, ¿no? De ujú. repente, obviamente hay seminarios de entrenamiento que vas haciendo, hay agencias misioneras que hacen el espacio entre la iglesia y Claro. el campo, hay muchas maneras De incursionar. de incursionarte en el camino Campo misionero misionero. y tienes que entrenarte, o sea, Sí. no puedes llegar, ay, hola, vine No. a China. Por ejemplo, quiero tocar 2 puntos contigo. Me comentas que a los 29 años te vas allá con tu hermano para España y para Portugal. Para Portugal, Para visité Por- España varias veces, Ujú. sí en congresos o los jóvenes de Portugal hacían un evento en España, los pastores que conocíamos y llevábamos los jóvenes para allá. Íbamos y veníamos, pero no estuve como misionando en España. Era en Íbamos a Portugal. pequeñas, misioné en Portugal, sí. Estuve 9 meses, regresé a Argentina un año y luego regresé casi por 4 o 5 años a Lisboa. Y, por ejemplo, ya a esa edad, tocando el punto, ahora sí, del amor, ¿verdad? Vamos Ay, a hablarlo. ay. Ya tienes 29 años. No, ¿algún día te imaginaste encontrar el amor en misiones como lo hiciste? Sí, es que sí se te... ¿O te o sea, desesperabas? ¿A qué hora va a llegar? ¿O qué Hay de onda? toda etapa, mija. ¿No? Sí, ese es otro episodio, episodio que vamos a hablar, de la ¿verdad? soltería, vamos a hablar. Sí, de la Está soltería. muy bueno. Sí, No, es que estuviera bien, ¿eh? una de las cosas importantes que yo rescato haber aprendido en la iglesia, Peniel se llama mi denominación, la iglesia Peniel, fue que nos enseñaba mucho esto de que la persona que eliges, bueno, además de poner las cosas delante del Señor, Sí, ¿no? sí. Orar para que la persona que eliges tenga el mismo propósito que tú. O sea, Ujú. alguien Que estés unido que estés en el unido mismo a sentido. esto de servir. Entonces yo decía, Sí. si yo me caso con una persona que no quiere servir al Señor, que no quiere salir a las naciones, que no quiere irse o Sacrificarse, la o verdad, hasta dejar cierto las cosas, punto. entonces yo entendía que no, y sí miraba y había oportunidades y todo así. Habían Como, españoles, epa. portugueses. No es cierto, no es cierto. No, me refiero Brasileños. a que uno, oportunidad me refiero con esto de que tú puedes elegir Claro, y, sí. y hacer, ¿no? Y casarte con personas que no siguen tu misma visión. Ujú. Pero, y que bueno, Dios puede tener misericordia, ¿no? Si tomas una mala Ay, dirección, el Señor. Señor siempre interviene, gracias al Señor. Pero eso era Pero es más algo difícil. muy, muy fuerte para mí, Ujú. porque yo decía, una vez siendo esposa, pues tengo que Acatar. entonces, y si Sí. él no quiere servir, ¿yo qué voy a hacer con mi llamado? Y esto del llamado para mí era algo bien pesado, era muy Sí, fuerte, era muy sí. fuerte en serio. Entonces yo, no es que no miraba, sí quería, todo el mundo sabe. Entonces, pues hay muchas historias con mis amigas así, orando, todas las solteras oramos, chicas, es siempre así. Ayuno Andamos todas orando. de 40 días, ¿no? Sí, Y claro. puras de esas. Y entonces me decía, no, ¿qué vas a Portugal? Ahora sí vas a encontrar algo, que no sé qué. Bueno, y ya era toda una cosa así como que yo sabía porque yo miraba a las familias misioneras. Sí. Yo había mirado qué precioso era servir en familia. Y yo quería eso para mí. Yo de verdad quería casarme joven, que conocer a mi esposo, que los dos misionáramos, porque yo lo veía con mi familia, mi hermano y mi Ujú. cuñada, y lo veía con muchas familias misioneras que venían, nos visitaban, y era posible. Yo digo, es posible la misión en Claro. matrimonio. Digo, ¿para qué voy a andar sola, no? Sí. Pero pues cuando llegaba al campo y miraba, había un montón de misioneras solteras, yo dije, ay, Señor, esto va a estar Va a estar difícil. O sea, sí es normal encontrar más mujeres en el campo sirviendo Sí. que Wow, lo que hombres, acabas de O decir, sea, ¿eh? Ujú. hay equilibrio y todo ha cambiado mucho,
pero sí, en aquella época puede ser. Y entonces yo iba a Portugal, pero No había. Y, por ejemplo, siendo honestos, a ver, aquí va una pregunta, Marce, así que prepárate, amiga. Cuidado, amiga. ¿Estabas un ojo al gato y el otro al garabato, como Sí, decimos? sí, 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 no, tú siempre. O sea, sí las No, no, misiones, pero tú pues, siempre, ay, no, a no, tú ver, siempre, es que tienes que, pues o tienes sea, corazón, tienes que ¿verdad, ser, amiga? no, no, Tienes no, tienes corazón. que cuidarte y todo así, pero andas acá en reloj. Y tus amigas o quien aparezca, aparecía alguien en la iglesia, misionero, lo que sea. ¿Y porque era misionero te lo tenían que presentar? Sí, sí, te Y tenían que pues ahí, encarcar. y ahí, misionero, es misionero, listo. No, no es solamente, o sea, tienes que ser misionero, y si no te gusta, y si la cultura, y si un montón de cosas. Y sí me pasaba que me presentaban gente como que uno dice, no, no es, y tú sabes en el corazón cuando no, Sí, cuando Dios no va, dice que sí o no que va no. a dar, ¿no? Por ejemplo, Pero sí es chistoso, sí, sí, sí me miraba, sí imagino. miraba. No, no, este sí, ¿no? Claro, Pero en claro. fin, ¿qué cosas tú crees ya en el ambiente misionero Mm, que no te puedes aventar hacia el ruedo nada más porque sí? ¿Qué mm, cosas o qué consejo les puedes dar a una persona que quizá sienten en su corazón ese llamado de ir a las mm, naciones y que tú dices, mira, antes de ir, prepárate con esto, esto, esto y esto y esto? ¿Qué mm. consejo les puedes dar? Sí, prepárense. O sea, ¿En qué nadie áreas, llega por ejemplo? en todo. Bueno, haz tu seminario bíblico. Hay seminarios específicos sobre misiones donde tú ves todo, ves cómo llegar a una cultura, cómo abordar un idioma, cómo aprender otros idiomas, Ok. cómo vivir en ¿Cuántos idiomas comunidad. hablas? Mm, 4. Cuatro. Pero Es bueno, digamos que el portugués, el español, el portugués, criollo, que es un idioma que aprendes en África, inglés también, pero el inglés diría que hablo más portugués que lo que hablo inglés. Y entiendes, luego que estás en los lugares, el oído se va abriendo y vas Mm, entendiendo. sí. Pero sí, Prepararse los en el idioma, aprendes. entonces, por ejemplo, prepararse en algún seminario que otro. En todo lo que Consejo. tiene que ver también en lo que tiene que ver cómo es servir, cómo es discipular, en discipulado, Mm, en evangelismo, en una profesión. Es tan vital una profesión. En wow. todo, por ejemplo, ¿Se te abrió hay las ciertos puertas? lugares, sí, en cuanto a la profesión, sí, porque tú al tener una formación, por ejemplo, docente, a mí me apoyó mucho el tema de poder saber cómo enseñar. Mm, Eso lo ujú, aplicas ujú. a todos los Sí, en niveles. todos los niveles. Y hoy en día, por ejemplo, hasta el deporte, por ejemplo, hay misioneros que entran en campos donde hay persecución, donde entras tú se llama misiones bivocacionales, o sea, tú tienes como una doble vocación, ¿verdad? Pero entras a partir de eso. Y también, Wow. también a veces, muchas veces, eso es parte de tu sustento. Entonces hay lugares que entran a través del deporte, a través de la salud, a través de la educación. Es una formación universitaria, no es solamente la parte bíblica. Y no solamente saber lo bíblico, es que tienes que practicar. Es un balance de las dos cosas, Exacto. ¿no? Es una Y combinación tienes que hacer, perfecta. hoy en día que hay de todo, tienes que hacer, mira, aprender a trabajar en equipo. Tú te vas a encontrar en algunos lugares no solo abordando una cultura diferente, sino que te vas a encontrar con compañeros que son de distintos países. Yo he convivido con personas de diferentes países. Tienes que Y ensamblarte, el tolerarse los unos tienes a que los otros en entender. todo. O sea, y entonces ahí todos hablamos algo que tiene que ver con la cultura de Cristo, es lo que decimos. Todos Mm, llegamos al campo y todos tenemos la cultura del reino. O sea, lo acabas de decir. aquí no soy argentina, tú Aquí no no eres soy colombiano, mexicana, tú no no eres soy mexicano, estadounidense. aquí somos todos cristianos. Eso. Entonces, cuando vivimos la Sí. cultura de Cristo, la Qué unidad hermoso. de la iglesia es posible y es algo Wow. precioso. O sea, hay mucho para aprender, pero es algo precioso. Pero trabaja tu corazón, o sea, que tu corazón esté sano, cuídate en lo físico, en la salud, haz deportes, o sea, hay tantas cosas porque es Después como llegamos con la aquí, diabetes, ¿verdad? allá en No, Misiones, con pero la alta donde sea, presión, o sea, amiga. donde sea, es nuestra responsabilidad Sí, aquí ahorita, sí, ¿no? sí, 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 Lo que aún estemos dentro de la haciendo, ciudad, ¿no? en lo que estemos haciendo, nosotros tenemos un llamado, es cumplir la gran comisión. Donde quiera que esté, no hay ni Claro, cómo hacerle, ¿no? Alguien decía, no nos escapamos. no nos escapamos, ¿no? Entonces, Pero sí es cierto lo que estás diciendo, amiga, mm, porque, por ejemplo, o sea, ¿cómo vas a ir a otro lugar a ujú, servir ujú, todo enfermo o con sí, ciertas circunstancias? No digo que es impedimento, pero ujú. sí es riesgoso para los que te reciben y para ti mismo y aún para tu familia que se queda. Claro, ¿Sí, sí me a veces explico? hay momentos en el que el llamado lo lleva todo y tú, Ujú. aunque con una condición física, Sí, tú lo haces. sí, Y sí, sí, hay sí. No, y claro, hemos visto cantidad de personas historias así. misioneras de Y personas que sí, no tenían piernas, han ido al campo misionero igual. O sí. sea, el desafío es servir donde Dios realmente te está Ujú. enviando, obedecer lo que el Señor te está marcando, pero tu responsabilidad es prepararte. Sí. Porque el campo es distinto, no es tu cultura, no es tu comida, no es tu idioma, y vas a sufrir un choque. Inclusive si hay lugares donde hay más presión espiritual, Mm, en todas las áreas tienes que prepararte. Entonces, esto es lo que aprendes en tu vida íntima con Dios, ¿no? Si tú mm, no tienes una vida de intimidad con el Señor, ujú, que venga lo que venga, tú sabes que el Señor está contigo, que Él es tu estandarte, que Él es tu plenitud. Esto vamos a hablar ujú, en unos días, ¿no? O sea, sí, Él es tu plenitud. Si tú estás completa en Cristo, ujú. completa en Él, esto es conocerlo, saber que Él es el único que te puede sacar de los problemas, quitarte el peso que traigas, darte paz. Tú tienes la llave para estar en cualquier lugar porque tú Ujú. estás
en esa comunión con Él. Sí. No puedes llegar a campo sin conocer al Señor. Sí. Ni en ninguna actividad que te pongas a hacer en la iglesia, si tú no Ujú. estás en esa dependencia del Porque a Señor. veces, yo recuerdo, ¿no? Cuando era joven, que a veces nos convertimos, conocíamos al Señor, del bautismo y discipulado, y ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya estoy listo para las naciones. Pero a veces, y lo digo con todo respeto, tenías un revolú, o sea, tenías un desorden sea en tu vida familiar, me refiero con tus padres, ¿no? Cuando uno vive en casa, ¿no? Sí, En tu vida académica, en tu vida económica, sí, 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 en tu sí. vida emocional. Sí, O sea, sí, yo creo que hay muchas cosas que se tienen que sí, arreglar antes de que sí. tú te vayas de misionero, porque dijiste algo bien claro, mija, Mm, hay opresión espiritual. ujú. ¿Viviste algún tiempo, o sea, cuando estuviste, cuántos años estuviste sirviendo en África? 2 años. Dos Sí, años. terminé mi etapa en Portugal, que fue formativa, fue hermosa Ujú. y grandes cosas pasaron en ese lugar. Me regresé a Argentina y luego hubo una oportunidad en un lugar en África para yo estar sirviendo en una casa hogar. Hacía falta un Wow. profesor y entonces ¡Ay, qué a través de eso hermoso! se abrió una Se abre. oportunidad de que yo pudiera estar. Y primero fui por un año y luego a final de ese año decidí quedarme un año más, sentí que podía quedarme un año más y me quedé 2 años ahí en Guinea-Bissau, se llama, que es un país que fue colonia de Portugal. Entonces está pequeñito, tiene como 2,5 millones de personas, más del 50% de la población practica el Islam, pero hay mucha apertura del Evangelio todavía, hay mucha Wow, qué libertad. hermoso. Entonces se puede trabajar con más libertad Ujú. que en otros lugares y pues ahí es Mm. donde estuve trabajando 2 años. ¿Y sentiste alguna vez alguna opresión que tú dices, Oh, sí, Dios mío, esto no es normal, sí, mándame toda tu legión de ángeles, por favor, Señor? sí, sí se siente, sí, sí, ¿Nos sí. quieres compartir alguna experiencia que te acuerdes por ahí? Sí, pues fíjate que pasaban cosas bien, bien curiosas, bien, bien pesadas. Por ejemplo, despertarte a las 3 de la mañana con, con pasos, escuchando pasos, Mm. o una opresión fuerte en todo el cuarto, levantarte a orar, Ay, Señor. y al otro día en la mañana verte en el comedor con tus compañeros y que todos a la misma hora habíamos tenido la misma opresión y habíamos Wow, escuchado las mismas cosas. wow. Entonces ponernos a orar, a interceder, nos mandábamos mensajitos. Antes se usaban esos telefonitos pequeñitos. Sí, sí. Era el único que agarraba señal ahí en Lisboa, digo, en Bissau. Y sí, sí son ambientes diferentes, que tú, por regiones, a veces en la capital es una cosa, hacia el Sí, interior sí, es otra, nosotros trabajamos al interior de las sí. aldeas, hay lugares donde se practica mucho la brujería, Ujú. entonces es como una mezcla de muchas prácticas y tú sí sientes la presencia del enemigo, ahí sí sientes mucho más palpable. Sientes pasos, como Sí, decimos en México. en la azotea. No, no, es difícil y hay cosas como más sobrenaturales Mm. que pasan, pero también es sobrenatural el obrar de Dios Era también. lo que te iba a comentar. Me Ajá, imagino, o sea, Dios se manifiesta de una forma sí, maravillosa. ¿Qué sí. cosas viste o escuchaste que Dios obró de una forma sobrenatural que dijiste, Padre, wow, Lo ¿no? haces, lo Sí, haces lo haces bien. maravilloso. Pues hay testimonios bien fuertes de personas que han tenido sueños con Jesús Wow. o sueños con misioneros. Por ejemplo, están en campo y ven tu cara en un sueño, no saben. Salen a la mañana a la calle y te encuentran, porque tú estás en la... Y de esos testimonios, así Muchísimos. como muchos testimonios. Wow, qué Que son hermoso. personas que de repente cuentan y dicen, ¿y tú quién eres? Yo te vi en un sueño, no sé qué. Háblame de Jesús, porque habla. Entonces Directo. ellos empiezan el discipulado. ¿No? Hay muchas conversiones musulmanas así de esa manera. Sí, sí. O también personas por ejemplo, yo trabajaba en una escuela, yo enseñaba valores. Ujú. No podíamos enseñar directamente educación cristiana, pero sí Sí. enseñábamos valores. Y hay testimonios de alumnos que se acercan al final de la clase a preguntarte más y tú puedes hablar con ellos y ves Mm. transformaciones de vidas a Wow. partir de lo que estás haciendo. O sea, Ujú. sí es algo poderoso. O estar en una aldea y, y ver cómo las personas o las mujeres que quizás son más apocadas, en una noche de estar cantando alabanzas, salir a danzar junto con Ay, nosotros. qué O sea, que hermoso. quizás están más quietas, más tranquilas, pero de repente algo les Esa despierta libertad. Ujú. para Para orar adorar. Ujú. o no sé, de cosas que estás en el camino. Una vez, pues eso sí pasó de las primeras veces que estuvimos en África, que eso sí fue como que realmente pensamos, ¿es un ángel o realmente es? Estábamos yendo lo que sería el mato, el bosque, Ujú. en el transporte que estábamos yendo con el equipo y con nuestros amigos, con Juan, Flavia y todo un equipo que estábamos yendo. Y era el único camino que había para atravesar, Ujú. porque el lugar que cruzábamos el río estaba rota, la balsa que se cruza, entonces tuvimos que rodear la ciudad Ujú. para regresar a donde estábamos en la base. Y en ese camino había un tronco, se había caído un árbol y había un tronco en el medio. Y dijimos, ¿cómo vamos a pasar? Entonces los muchachos empezaron a sacar todo lo que hubiera en el carro para poder Sí, sí, sí. intentar, pero el tronco Mover. era imposible, o sea, era una cosa que no necesitábamos algo más filoso, algo para... Ujú. Y entonces una de mis amigas mira así para allá, Flavia mira allá y dice,
viene alguien caminando. ¿A dónde? Ahí viene alguien caminando. Y trae un hacha. Alguien caminando con un hacha en la mano. ¿De dónde? En el medio de la nada. O sea, Sí. las personas caminando con... Sí. Se acercó pronto que estaba pasando, pues nos ayudó a cortar el árbol y en una de las partes pudimos cruzar. O sea, en el medio de la nada, ¿no? Es una cosa. Entonces, experiencias que tú vives así como diciendo cómo Dios está, o en problemas que se presentan y el Señor envía la respuesta a través de su palabra o a través de su espíritu, hagan esto, oren así. Él te va guiando y vas sabiendo, ¿no? Entonces te quedan muy marcadas experiencias muy fuertes, muy que sabes que es el Señor el que está cuidando de ti en todo momento, el Señor que está salvándote, el Señor que está contigo, que no te deja donde quiera que estés, él es tu respaldo, ¿no? Él es tu amigo, se manifiesta. y Él es tu protector. Y se revela de diferentes maneras, ¿no? Pues fíjate que hubo una situación en la que en donde estábamos hubo un golpe de estado. Yo tenía 3 meses en África, apenas había llegado. Híjole, qué difícil. Y sabía que era un país difícil porque son democracias muy endebles, economías muy endebles. Entonces siempre hay tensión. Y en el año 98 en este país hubo una guerra, pero ya pues tenía muchos años, y gracias al Señor tiene muchos años que eso no ha vuelto a pasar, pero siempre hay tensión, un poquito de tensión política. Y en esa temporada fíjate que estábamos todos los misioneros reunidos y estábamos platicando. Había sido uno de esos días que habíamos comido juntos y estábamos bien felices y así, y de repente entra una llamada, alguien le avisa que habían secuestrado al presidente de la nación, que se había puesto bien difícil la cosa. Y yo me acuerdo ver la cara de la muchacha que estaba hablando y ver su rostro, y todo se hizo un silencio en la sala así. Y dijo, pues, y se van a declarar golpe de Estado, acaban de secuestrar al presidente. Pues el presidente estaba secuestrado en el aeropuerto. Pues nosotros vivimos a 5 minutos del aeropuerto. Y que iban a bombardear el aeropuerto. Entonces yo recuerdo, mis amigos siempre, hace poquito nos recordábamos de esto porque estuvimos ahora con ellos. Y ellos decían, yo recuerdo, dice, que a Marcela se le empezó a poner blanco así. Blanca, pálida, dice, y Marcela empezó a hacer así. Como que yo me estaba como yendo, ¿no? Porque para mí fue como un shock, o sea, era algo así. Yo estaba en otro país que pues era difícil. Y de repente pensar que estábamos así de una guerra. Así de la muerte, ¿no? Fue como, wow, es como que sí dices, ¿qué hice, no? Y empiezas a pensar en todo. ¿Me trajiste o vine por mi voluntad propia? No, hombre, pues fue algo bien, eso sí me recuerdo ahorita, mira, fue algo bien sobrenatural, bien fuerte. Entonces, todo el equipo se reunió para saber qué íbamos a hacer, porque había muchos niños en el lugar. Que, bueno, estos profesores, estos misioneros se van con esta edad, esto con esta edad, esto nos vamos a esconder aquí, allá. Sí, sacar plan B. Entonces dice, esta noche, dice, no duerman vestidos, tengan sus documentos cerca. Por cualquier cosa. Y yo recuerdo que yo estaba en el ala donde estaban todos los voluntarios. Había casitas de los misioneros, pero yo estaba en un ala donde estaban los voluntarios. Y pues oramos esa noche entre todos, ¿no? Y yo me acuerdo irme a dormir. No había internet, se había cortado porque cortan todo. Sí, cortan la comunicación en las guerras. Estábamos en un estado, no era de guerra, pero era un golpe alerta. En alerta. Y yo, vayan a dormir, y cuando sientan, mayormente estas cosas empiezan a pasar como a las 4 de la mañana, los bombardeos. Entre el primer bombardeo nos encontramos en la sala. Pues yo me voy a dormir. Dormía sola, hacía todo bien. Cierro la puerta de mi cuarto y recuerdo que me dio una sensación en el alma así. Yo dije, Señor, ¿qué hago acá? Me equivoqué, sé yo. Me voy a morir acá. ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a pasar con mi mamá? Con mi papá. Sí, sí. ¿Qué va a pasar familia? ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Cómo les digo que estoy en peligro? ¿Quién va a orar por mí? O sea, fue así como buscabas la protección, ¿no? De Señor, tráeme esa paz que necesito, porque yo realmente me sentía con mucho miedo. Y recuerdo haberme arrodillado y pues dormí vestida, ni dormí, ¿no? Y se ve que me recuesto y tengo un sueño. Yo veo como una visión, es como un sueño bien fuerte. Y veo una batalla, realmente una batalla. Y Dios me despierta con una palabra de que Él libra las batallas, que Él está con nosotros, que Él es Jehová de los ejércitos. Amén, así es. Y para mí ese tiempo en África, el primer tiempo, porque regresé después, pero el primer tiempo en África fue realmente comprobar que Jehová es Jehová de los ejércitos, que Dios es el Señor de los ejércitos celestiales, y que Él batalla por sus hijos, y que Él nos defiende, y que Él pelea por nosotros. Aún aunque estemos sin papá y mamá, sin tu cobertura de la iglesia, ¿no? Él está ahí, ¿no? Y cada uno, cada misionero de los que estábamos ahí, y todos los que estaban en el país, porque ahí nos conectamos todos rápido, estaban todos intercediendo, pero estábamos todos en la misma. O sea, y tú ya en el momento decías, ok, hay que ir a por los niños, o hay que ir a por esto, ¿no? Tú en el momento dices, pues sí, agarro mi maleta y vamos, me voy. Y siempre contamos este chiste, que teníamos una amiga pues americana, ¿no? Entonces decíamos, cuando venga Bruce Willis a buscarte en tu helicóptero, llévanos. Nos lleva. Pues así, puro chiste, ¿no? Pues para romper el hielo, ¿no? Pero bueno, me duermo, tengo esa visión, y fue como, yo escuchaba
los bombardeos, Wow. en el sueño, Sí. como los escuchaba. A tal punto de escucharlos tanto que era, cuando reacciono, yo estaba en la puerta de mi cuarto quitando la traba, ¿no? Y miro la hora, eran las 6 de la mañana, y cuando reacciono yo había abierto la puerta, porque como para mí había iniciado el bombardeo y yo estaba yendo a donde nos teníamos que encontrar con los misioneros para Wow. activar, Ujú, y me despierto y había un silencio increíble en el lugar, o sea, un silencio ujú, mm, muy fuerte. Y yo me di cuenta que no había pasado nada. No había Wow. pasado nada, llamé a mi compañero de lado, nosotros nos empezamos a reunir. ¿Qué pasó? No, no hubo bombardeos, nada. Pues se volvió el país a su actividad normal, hubo tensión, luego el presidente lo sacaron del país, y bueno, ahí se acomodó, y No, no llegó a mayores, no ¿no? llegó a más. Sí, estuvo tenso, muy tenso, porque Claro, me nosotros por imagino. 3 meses no salimos, y eso por otro capítulo, por 3 meses estuvimos encerrados, sí con la función normal de nuestra escuela, pero muchos alumnos sin asistir, pero bueno, pasó esa temporada. Luego para contar la cantidad de cosas que hicimos dentro por Me entretenernos, imagino. pero, pero Dios estuvo, Dios nos salvó, Dios nos cuidó, y esa experiencia marcó fuerte mi vida en cuanto a tú experimentas a un Dios que te protege, ¿sabes? Mm, Y que tú sientes en tu corazón también esto de, ay, pero ¿no será o sea, se ¿Que me me voló la cabeza, equivoqué? me equivoqué, ¿no? Sí, ¿y qué hago aquí, no? Sí. Pero Dios te reafirma, ¿no? Mm, En lo que estás, en lo que Él te Te llamó, confirma y su que llamado. nosotros no lo vivimos, gracias a Dios, Ujú. pero porque Él tenía un propósito con nosotros, pero hay muchos otros que sí los viven, Wow. que al día de hoy son perseguidos, son Mm, encarcelados, ujú. y siguen pasando estas cosas, ¿no? La iglesia perseguida está Es perseguida, real. es real. Y cuán importante es que nosotros oremos, que nosotros intercedamos. ¿Cuántos ejemplos hay Ujú. de personas que, bueno, muchos, ¿no? Sobre cómo por haber estado orando llegó la protección a ese lugar. Yo Sí. no tengo dudas de que haya estado gente en esa noche sin saber orando por nosotros. Ujú, Yo he ujú, tenido personas que me han escrito siempre, aún aquí, en todo momento: Marce, ¿cómo estás? Siento tu corazón triste. O sea, mm, Marce, ¿cómo estás? Siento tu mm, corazón como tensionado. ujú, Marce, estaba orando y vi tanta tiniebla, oscuridad alrededor tuyo. ¿Qué está pasando? mm. Porque Dios levanta a su ejército, Dios levanta a Sí, su sí, iglesia, sí. y Él tiene planes, ¿no? Y Dios tiene planes preciosos sobre esa nación, sobre todas las naciones. Y lo importante es que nosotros estemos en eso, Ujú. porque a eso fuimos llamados. Sí. No necesitas un llamado específico, Ujú. necesitas estar activo en el reino. Y ese es el desafío, Eso. ese es el llamado. O sea, Ujú. yo tengo que estar discipulando. Si yo no estoy discipulando a alguien, pues yo estoy mal. Entonces, yo Sí, tengo que estar en el asunto. sí. No puedo estar, Activo. no puedo estar Sí. afuera. Ujú, No es para el que se fue a la China o a ujú, la India o el que se ujú. fue al África, no, es para todos. Entonces, yo estoy activo, tengo que orar, tengo que dar, tengo que ir. Yo tengo que estar Darte a haciendo algo. servir. Ujú. Y, por ejemplo, en total, ¿cuántos años estuviste de misionera en África? 2 años, sí, 2 años completos de esos, me regresé, porque ahí conocí a Joel. Ujú. Y luego regresamos un mes con un equipo, luego regresamos otro mes, y ahora acabamos de regresar, estuvimos 7 meses este último año. Sí. Me llama la atención porque ahorita que estás hablando sobre este golpe de Estado y esta situación de alerta en el país, es cuando uno reacciona y dice, Mi vida está en peligro, ¿no? Y Mm, todo eso, ¿no? mm. Pero a lo que voy es, como ustedes estaban participando, sirviendo en una casa hogar, ¿qué se te venía a la mente en cuestión? Primero ayuda a los niños, si pasa esto, primero ayuda a los niños, o sea, ¿qué es lo que sientes, pues? O La sea, primera sensación que te da, pues yo miraba a amigos nuestros, ¿no? Yo miraba a algunos amigos, la primera sensación es, no, sí, y yo los veía bien firmes. Yo tenía penitas 3 meses llegando al asunto, sí, ¿no? estabas O sea, nuevecita. estaba como que, ¿qué es esto? Y yo sí en el primero, porque decían, no van a venir, dice, como, en Argentina, pues no hay ni embajada en el lugar, o sea, aquí, Sí, pues ¿quién me no. iba a ir a buscar? Ujú. Las otras embajadas llaman o sea, a los de Sí, Portugal los llamaron a todos, los brasileños los llamaron, sí. a los A los americanos llamaron, estadounidenses. a todos cuando hay situaciones así, ellos te llaman. Ujú, O sea, y te preguntan, ¿te sacamos? ¿Vamos por ti? ¿Quieres ujú, salir? ujú. Entonces había barcos portugueses que iban a llegar al puerto, y te podías, como no creo que nosotros entramos bajo el ala de la embajada española, podría llegar a ser, pero no estaba tan claro. Pero sí sacan a los extranjeros a veces porque es por protección. Por Ujú. ejemplo, a veces en momentos así de mucha tensión en los países, sí las organizaciones misioneras a las que tú perteneces, a veces Te por apoyan. protección, Ujú. te apoyan y te sacan del terreno, porque tú puedes ser alguien, que puede ser un rehén, puede Sí, ser alguien. claro, Entonces, blanco. exactamente. Entonces, ahí donde hay Sí. un momento difícil, ¿no? Depende mucho de cómo estés y qué decisión puedas tomar. Pero sí, la primera sensación es decir, pues yo soy extranjero, o sea, ¿Qué me van a hago? matar aquí, me voy, Sí, ¿no? Sí, sí, es lo primero que dices, sí. pero luego piensas, no, pues, ¿y la gente? O sea, ellos se van a quedar aquí, Ujú, ellos tienen esta realidad, ujú, o sea, yo estoy aquí con un compromiso. Entonces ujú. sí como que la primera reacción es, obviamente, vámonos todos a salvar, Sí, vámonos. sí. Pero luego piensas, no, porque, o sea, y ahí El- entiendes, o sea, es esto, ¿no? Sí, hay diferentes cuestiones. Yo he sabido de lugares donde
estaba difícil para el equipo y los quitan del lugar Ujú, y por prevención de la vida, ¿no? ujú, Hay lugares donde el Señor dice, tienen que salir porque ujú, es tu ujú. vida, tienes que moverte, Sí, se lo muévete. marcó a Pablo Dios, en ajá, ocasiones, a Jesús. Dios lo mueve, ¿no? Y a veces no podemos ser testarudos con el Señor, ¿no? Claro. No, porque, y bueno, y El que quedarnos pierde por, su vida por mí la claro, encontrará. no, 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 hay momentos sabios, tienes Sí, que saber cuándo es hay tu que momento discernir. y cuándo Ujú. es el Señor. Sí, Señor, ¿me vas a mandar al barco? Mándame al barco. No, Sí. pero tienes que saber qué es lo que pasa en el momento, ¿no? Y tener ese balance para poder entenderlo, ¿no? Ujú, Y bueno, y si se toman decisiones, no juzgar. Si hay gente que ujú. tiene que salir porque Dios se lo Sí. marca, que salga. Adelante, ¿Me entiendes? adelante. Y si yo me quiero quedar, pues quédate bajo tu responsabilidad. Hay organizaciones así también, ¿eh? Si es tu decisión, te quieres quedar, pues ya no es con Adelante. nosotros. Ujú. Entonces, eso también son muchas cuestiones de misiones que se ven en el momento. Por ejemplo, ahorita que estás comentando, ¿no? Que ahí conociste a tu esposo, a Joel. Sí. ¿Cuántos años ya tienen de casados? 10 cumplimos este año, vamos a cumplir. Ay, qué hermoso. Después de, ¿cuánto tiempo esperaste para encontrar al amado Mm, Pues yo tenía tuyo? casi, creo que cumplí los 40. Sí, yo esperé mucho tiempo. O Y sea, esperé, es que uno dice, ¿no? Esperar. Yo la verdad que siempre cuento esto, ¿no? Sí tuve mis momentos que, ay, que te ¿qué pasa? desesperaste. Señor, ¿qué pasa? ¿No? Sí, Señor, ¿dónde está? No sé qué. Pero sí yo tenía una plenitud en servir al Señor. eso es lo que me Yo interesa que les compartas. estaba plena sirviendo a Cristo. Mm. No Porque a estaba, veces, a veces estamos frustrados, ¿eh? sí, O necesitados. sí. Puedes pasar por el momento, porque sí hay momentos que te da el quiebrecito. Por ejemplo, esa Claro. cultura, en cualquier cultura, ¿no? Otro país que no es tu país, obviamente tú te sientes diferente, ¿no? Aunque haya cobijo, haya familia, tú Pero estás ocupas a alguien que te diga y qué estás guapa solo, estás. claro. Y aparte como identidad, como Un mujer, ¿no? abracito. Y en culturas así donde la mujer es muy desvalorizada, Sí, cómo donde no. tener familia numerosa o familia es muy importante, el rol de la mujer en el aspecto de tener hijos, entonces sí como que te empieza Como a pegar como a ese pegar asunto, más. ¿no? Pero yo estaba tan feliz cumpliendo ese llamado, estaba tan feliz de estar en un lugar que estaba haciendo La función que el la Señor te dio. función, ¿no? Ujú. Cumpliendo el llamado. Que estaba muy plena. Sí miraba, porque sí andaba como que, qué rico, ¿dónde está? ¿Dónde Ujú. andará el muchacho? Sí, a ver, ¿cuál será? Entonces, No. una amiga me recordó una frase que yo no sé dónde la había sacado, pero la había agarrado y yo le decía, yo quiero un hombre con decimos en Argentina, ahora tengo una mezcla importante De, de frases, sí. pero con las valijas listas, esto es con las maletas listas. Yo Ujú. quiero un hombre con las maletas listas. Esto es Mm, en mi visión. Yo quiero a alguien que pues quiera salir, ¿no? esté Al campo misionero, dispuesto. esté dispuesto. Y yo de veras, para mí eso era algo muy importante. Ujú. Y pues yo conozco a Joel en el aeropuerto con sus valijas Listas. listas, porque yo lo Ándale. fui a buscar al aeropuerto. Bueno, yo no manejé, manejaron mis amigos, fuimos a buscarlo al aeropuerto. Porque él Sí. llegaba a África, justamente nosotros nos conocimos en África, él fue por otra organización a través de la música, y el día que él llegaba hubo un cambio, la persona que lo tenía que ir a buscar no lo pudiera buscar, y nos tocó a nosotros que vivíamos cerca del Sí. aeropuerto ir a buscarlo con nuestros amigos, que hasta el día de hoy pues está esa foto de ese primer día que nos conocimos, y todo Wow. empezó ahí. Yo no había relacionado esa frase, pero cuando una amiga supo la historia nuestra, dice, Ahí Marce, ¿te está. recuerdas que tú decías? Sí. Que, Con las y fue maletas listas. así. Wow, Entonces qué hermoso, nos ¿no? conocimos y el compartir el mismo corazón en lo que queríamos Mm, hacer, sí. que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Estamos sirviendo al Señor a través de la música y a través de otras cosas también, ¿no? Del Ujú. discipulado o del evangelismo, de lo que fuera. Compartiendo en la iglesia local, pero también sirviendo a otros lugares. Tenemos un proyecto que se llama Música en Misión y pues capacitamos donde hubiera necesidad, ¿no? Sí. Levantamos equipos de alabanza, entrenamos o capacitamos y es lo que hemos estado haciendo en este tiempo. Y es hermoso poder servir al Señor Ujú. con alguien que entiende esta profundidad del Evangelio, de la misión, del discipulado, ¿no? Wow. Alguien que Ujú. busca del Señor. Entonces, pues rapidito, o sea, yo lo he escuchado hablar a Joel y lo quería escuchar siempre, ¿no? Ay, amiga. Y yo Y te fue lo fiel, quedaste. yo fui fiel en responder ese deseo del corazón, porque sí está. Yo creo que toda mujer trae este deseo del corazón de estar acompañada, de Casarse, casarse, de claro. tener una familia. Y el Señor me dio ese deseo cumplido. Pero Ujú. siempre digo, si Él no hubiera hecho eso, yo continuaría como lo que estoy haciendo ahora. No me Estarías detuve, feliz. sí, no me detuve por haberme casado, seguimos Sí, sirviendo eso. y yo no siento que haya habido un alto, ¿me entiendes? O O sea, una pausa, ¿no? yo hubiera seguido, porque Ujú. el plan o lo que estaba en mi corazón era fuerte. Yo, entre comillas, ¿no? Porque nosotros, dice la Biblia, ¿no? Poner las cosas delante del Señor y el Señor dispone. Ujú. Yo no imaginaba que Dios iba a traernos casi 10 años a México. No imaginaba que nuestra base iba a estar aquí y de aquí íbamos a salir. Yo imaginaba que íbamos a estar un poco de tiempo y íbamos a regresar por más tiempo allá. O sea, yo Ujú. me lo imaginaba al revés. Sí, sí, Íbamos a sí. estar en las naciones y íbamos a volver para México o para Argentina. Pero, pero Dios nos colocó en un lugar que está Ujú. haciendo
un centro Sí, muy especial para sí. nosotros, donde hemos conocido, bueno, amistades muy, muy valiosas. Hemos aprendido mucho, he aprendido mucho y la verdad que no imaginaba que esta temporada de mi vida Ujú, estuviéramos aquí sirviendo al Señor en la tierra de mi esposo. ujú. Cuando te casas en misiones o que te casas por primera vez, digamos, estando en un Sí, campo, aconsejan antes de regresar al campo misionero que por lo menos estén un año, por lo menos sí, viviendo en la tierra de alguno de los dos, sí, acoplándose, ¿no? para que el matrimonio se Acoplándose, acople. ya te acoplaste con el chile, con los frijoles, con todo, mija, ya. Excelente. Bueno, el chilito no, hay que cuidarse. Hay que cuidarse, ¿no? No, pero el chile sí como que, ya por ejemplo, el mole es de mi comida favorita, está Oh, picosito. En comparación con lo que a lo, nosotros a comemos, lo de nada ustedes. picante, decimos en Sí, Argentina nada picante, sí saborizado, con buenas cosas, pero no es el sazón de aquí, no es distinto. sí. Y te tienes que habituar. Y sí, ya estoy un poco más mexicana, ya Sí, cocino ya, mis ya cositas dices hasta mexicanas, ya. frases y Ya estoy, ya palabras, estoy. Ya estoy. Mis ¿verdad? amigas me dicen, ¿en qué hablas, Marce? ¿En qué hablas? No sé, le digo. Ya, sí, qué pena. Oye, Es muy Marcel, hermoso. para terminar, ¿qué consejo les puedes dar a esas Mm, personas que eh, se encuentran quizás solas o mm, solos, ¿verdad? Y que están buscando esa pareja, ¿no? mm, Y que han pasado los años y que no lo han encontrado, pero que también tienen un llamado, mm, ¿no? O sea, porque lo que tú viviste, o sea, tú tenías bien impregnado, al igual que yo, antes yo de conocer a Tony, yo le dije, mi llamado llegó antes que tú llegaras. Así que por ujú. eso me fue al Instituto Bíblico. Con permiso. Ahí nos vemos, mijo. Si Excuse me. quieres, me vas a esperar. Excuse Si me. no, 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 y sí se lo dije, la verdad. O sea, Ajá, mi llamado llegó antes que tú, ujú. la verdad. O sea, Cristo Sí, llegó antes, con sí, permiso y sí, a sí. obedecerle, ¿no? Y él lo entendió, me esperó, regreso y órale, ¿no? Aquí está me entregó el anillo y pues hay que planear la boda, ¿no? Pero a veces puede pasar diferente, Tan ¿no? Entonces, diferente. ¿qué consejo les puedes dar a esas personas y no me refiero precisamente a jóvenes, no, Ujú. tenemos mucha gente adulta que quizá Sí. a través del tiempo pues se han divorciado o han Ujú, quedado viudos o simplemente ujú. no han encontrado a la pareja que Dios, que ellos necesitan, ¿no? Sí. Y que están desesperados, Señor, ¿sí me vas a contestar o no me vas a contestar? Ujú. Yo creo que es esto la clave, ¿no? Es el entender por qué nacimos, cuál es el propósito por el cual estamos aquí. Ujú, Cuando tú entiendes eso, luego hay algo único que Dios nos entregó como personas, hay algo único que ujú, Él hizo con nosotros y que tiene que ver con una identidad propia, ujú, que yo tengo algo que tú no tienes y tú ujú. tienes algo que yo no tengo. Correcto. Y eso es un material, una materia prima, pero decimos en Argentina espectacular para el reino. Ujú, Tú tienes que poner al servicio del Señor al 100 tu vida. ujú, Cuando es al 100, como dicen acá en la frontera, al 100. O sea, si no, ¿para qué? sí. Es entregar completamente tu vida. Si hay algo que tú puedes hacer, sea a través de tu profesión, a través de tus oficios, a través de tus talentos, es estar seguro de que estás cumpliendo el llamado Sí. de alcanzar a las personas para Cristo. Yo te aseguro que tu vida cambia cuando tú estás enfocado Mm, en hacer lo que el Señor te pide, ujú. en vivir esa En plenitud, deleitarse. en deleitarte en el Señor, en su presencia, en crecer en Él, en aprender, en meterte en la Biblia, en estudiar más, en hacer cuanto curso, en seguir creciendo, porque esto es importante. Si tú estás soltero o tus hijos se fueron del nido Sí, ya crecieron, ¿sí? y tienes la posibilidad, la disponibilidad, porque esto también tiene que ver con eso, no a todos los lugares podemos ir todos No. y no a todas las actividades podemos ir todos, porque hay Ujú, cosas que podemos hacer, hay actividades que, no sé, hay una visita al hospital, por decirte algo, vamos a hacer una visita al ujú, hospital, o hay que ir a arreglar la casa de alguien, o están ujú, construyendo en tal lugar, tenemos que ir. No todo el mundo tiene esa disponibilidad, entonces ujú. si yo tengo, a nivel laboral lo puedo hacer, no sé, no tengo responsabilidades Disponible familiares, por así o decirlo, no estoy económicamente. cuidando a un familiar en su ancianidad o algo así, no estoy evadiendo mis responsabilidades, sino que estoy Ujú. cumpliendo mi responsabilidad y yo puedo sentirme pleno en hacer, ¿por qué? Porque la plenitud es Él. Eso. O sea, no es lo que tienes o lo que haces, es Él. Y una persona Es no nos, Él. no nos va a llenar hasta No, cierto, o sea, no llena puede. ciertas situaciones, pero quien nos Ciertas llena, áreas. exactamente, pero quien nos llena en su totalidad, Sí, mija, sí, es es Cristo. el Señor. Porque al final de cuentas, amo mucho a mi marido, amo Sí, mucho a mis hijos, sí, a mis padres sí. y a mis amistades, a mis amigos, pero hay ciertas cosas Ujú, que algún día quizá me van a fallar, ujú, algún día yo me voy a quedar, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ujú. ¿por qué Sí. hicieron eso? ¿Por qué pensaron eso? ¿Por qué actuaron así? ¿Y Cristo? No. No, Él va a estar siempre y Ujú, nosotros si tenemos el corazón completamente entregado a sí. Él, consagrado a Él, Ujú. entonces nuestra vida va a cambiar. Y esa plenitud que vamos a tener, al tener el corazón en paz, no quiere decir que no tengas problemas, que no tengas, O que no, no tengas vas a tener deseo, o sea, o ganas. tu temporada difícil y después también como que hay que ser proactivos, ¿no? O Ujú, sea, si estás en una ciudad donde no eres mujer, en el caso de que eres mujer, y no hay hombres,
pues muévete a un congreso, busca en el área de Sí. la gente que conozca al Señor y sé un poquito más proactivo, ¿no? Si sientes que ese es el área que quieres resolver y que anhelas resolver, buscar en lugares sabios, ¿no? Porque Sabios y oportunidades sanos, para sí. hacer, Si no te me vais a salvar. no, oportunidades para hacer las cosas mal, hay. Claro. Eso, oportunidades no van a faltar para que uno tome decisiones más livianas, ¿no? Pero cuando estamos comprometidos con el Señor, Ujú. esas decisiones y ese caminar con Él nos va a ir guiando hacia cosas mayores. Yo tengo que tener propósito en la vida. Yo he visto gente mayor de 89 años, de 104 años, de 102 años por el abuelito, ¿no? Gente que tiene propósito. Sí, sí. Hay personas que todavía tienen propósito, que están buscando a ver a quién le pueden compartir el Señor, a quién le pueden bendecir, a quién pueden enviar a tal lugar, a quién. Entonces hay gente que no termina, no, ¿qué estoy haciendo? Estoy en proyecto con mujeres. Hay una señora, 85 años. No, voy a tejer, voy a estar haciendo cositas, Wow, qué voy a estar hermoso. haciendo, no sé, vestidos. Hay una organización que trabaja haciendo vestidos para niñas Ujú. en lugares de calor, ¿no? Wow, Entonces qué hermoso. se reúnen mujeres que no estaban, que estaban en casa sin Sin- una actividad laboral extra fuera, Ujú. a coser esos vestidos para Ujú. bendecir personas. Mm. Entonces, encontrar el propósito. ¿Qué puedes estar haciendo que haga que el reino siga avanzando? ¿No? Tú Ujú. eres una parte importante del reino y Ujú. eres alguien que tiene mucho valor para lo que el Señor, hombre o mujer, si no encuentras a la mujer de tu vida, llena tu vida de propósito. Proyecta. Hay tantos lugares, tantas cosas que Sí, se pueden hacer. sí, Si no te animas a ir a otras culturas, mira alrededor en tu sí, ciudad. en tu propia Hazlo ciudad. por tu país, hazlo por otra persona. Si tú no puedes ir por distintas cosas y ves a un joven que quiere hacer un viaje, que quiere hacerlo, Mándalo, apóyalo. envíalo, asegúrate que estás involucrado y eso te va a dar felicidad, porque Plenitud, sí, la felicidad. plenitud Ujú. es servir al Señor y cuando lo estamos haciendo, Ujú. Él nos va a dar. Y si no es buscar su presencia, buscar su compañía, crecer aún más en Él, aprender de Él, eso va a llenar tu alma. No, Ujú. no hay nada que lo pueda hacer, es como lo que Sí, tú decías. Lo demás son añadiduras, son sí, privilegios, son bendiciones, son son bendis. bendiciones Como decimos de los hermosas nenes, son bendis. que el Señor, y son oraciones respondidas, Sí, sí, son oraciones sí, contestadas, sí. porque el Señor conoce nuestro corazón y sabe nuestra necesidad. Ujú. Pero tenemos que estar haciendo las cosas, porque si no, tú te casas, llega la persona y esa persona no va a completar No, no, no. tus expectativas, porque tu anhelo, el que Dios puso en nosotros es de estar en comunión con Él primeramente Sí. y en de amar al prójimo, ¿no? Amarlo a Él y Ujú. amar al prójimo. Y si yo estoy segura que puedo cumplir esas dos cosas, Ujú. entonces yo voy a estar plena en lo que tenemos En el para área. hacer. Y hay Ujú. mucho para hacer. Mira, ahorita hay tantos campos de refugiados donde se Ah, pueden hacer visitas, gente que conocemos que están viajando a distintos lugares a animar a esas personas, a ayudarlas. O sea, podemos sí. dejar aquí los links de cantidad de lugares donde puede servir para desafiar tu corazón Ujú. y abrir tus ojos a todo A las y necesidades a que las hay, ahí necesidades. mismo Sí, localmente, ¿no? y hacer parte. Sí. Quiero, me recuerda este salmo, ¿no? Mm, Creo que es el 37:4, deleítate a sí mismo en el Señor Él te y Él te concederá. concederá las peticiones de tu Ujú, corazón, ¿no? así es. Y eso es lo que he visto en tu vida, Marce. Tú Mm, te deleitaste en servir al Señor, de ser te fiel. enfocaste en ser fiel, De ser exactamente, fiel. y la añadidura vino, ¿no? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura, ¿no? Y llegó tu amado Amén. después de varios años Mi que ahorita, hermoso esposo. sí, y ahorita son ese complemento, ¿no? Y que están Así es, sirviendo a las naciones, están sirviendo en diferentes lugares así es. y que se entienden, hablan el mismo Sí, idioma, no sí, solamente por la música o no solamente por las misiones, hablan el mismo idioma en servir al reino, servir al sí, rey. Y eso es lo sí. más importante. Eso es. Y con Eso eso es quiero todo. cerrar. Así Muchas es. gracias, Marce. Hay A tantas cosas ti. que tenemos que platicar que yo creo que después va a haber otro Gracias. episodio. Esto es Muchas gracias. no, al contrario, Marce. Este es un café con Mel. Sígueme en todas mis redes sociales como Mel Yepes Oficial. Déjanos un comentario por ahí. ¿Qué te pareció este episodio? ¿Tienes inquietudes por las misiones? Ahí vamos a dejar algunos links para que, como dijo mi amiga Marce, para que te desafíe tu corazón si estás interesado por esa área. Y todo lo que hagamos es hacerlo como si fuera para el Señor. Así Muchas es. gracias. Yo soy Mel Yepes y nos vemos para la próxima.